Amigos de Círculo Magenta, el día de hoy estamos con ustedes aquí, Gregorio Martínez. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, Rodrigo? Por aquí. Al contrario, gracias por la Y invitación. Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? Gregorio, gracias. Pues la saga del Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán continúa. Que ya, digámoslo así, el hijo del Chapo Guzmán pasó ya ni a segundo término, está olvidado. Todo está centrado en el capo di tutti capi, que es Ismael el Mayo Zambada. ¿Qué fue lo que se disparó esta semana? Pues razones muy curiosas. El estar viendo todos que de la famosa traición, que yo insisto, no hay tal traición, fue una entrega. El Mayo Zambada no quiere que se diga que fue una traición porque no quiere sentirse como que abandonó a sus gentes en el campo y a ver quién los agarra. Que por cierto, paréntesis, los va a agarrar ya el Mayito Flaco, ya hay un acuerdo, pero es un acuerdo que inevitablemente las próximas semanas va a desatar una violencia muy fuerte entre los hijos del Chapo Por supuesto. y el Mayito Flaco. Pero dicho eso, bueno, pues esta saga, ¿a dónde nos lleva? Pues que si creemos y nos vamos por el script que dijeron los abogados, que es la carta del Mayo Zambada explicando la traición, de los 9 elementos que supuestamente participaron o participarían en la famosa junta, en la reunión Sí. de ese centro ahí en Sinaloa, pues resulta que el Mayo y el Mayito y el Chapito están Entregados. entregados. Ujú. El exrector de la Universidad de Sinaloa, Muerto. muerto. El jefe de la policía, que no era de la policía de Estado, era la policía de Estado, pero Era el trabajando para el guardaespaldas. Mayo, muerto. Y los otros guardias, o muertos o desaparecidos. El único sobreviviente que puede dar una versión es el señor Rubén Rocha, el gobernador. Y en ese contexto, pues Rubén Rocha tiene la coartada perfecta. Yo nunca convoqué a la reunión, tan no la convoqué que en el avión de mi amigo Jesús Vizcarra, el dueño de su carne, mi amigo me lo prestó para llevarme a mi familia esa mañana a las 9 de la mañana a Disney. La pregunta que aquí le dejo en la mesa para empezar el debate es, ¿ustedes creen que Ismael el Mayo Zambada, Ujú. hombre de, como decíamos en el rancho, de colmillo nejo, iba a ir a una reunión sin confirmar personalmente con Rubén Rocha, el gobernador, si iba a estar o no ahí? Ramón, por Rodrigo. supuesto que es inverosímil la historia de que el Mayo Zambada no haya tenido comunicación con un personaje de alto rango del gobierno de Sinaloa, sino es que con el mismo gobernador Rubén Rocha Moya. ¿Por qué? Porque el mismo gobernador, en público y en privado, ha insistido en que para sentarse en la silla de gobernador de Sinaloa es necesario mantener un tipo de relación con los cárteles, con el cártel de Sinaloa y con todas sus facciones. Se lo dijo abiertamente a Carlos Loret de Mola cuando fue candidato a la gubernatura, candidato de Morena. Por cierto, una candidatura que fue coordinada por el ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Pero se lo dijo también en privado al periodista Salvador García Soto. Y fue tan explícito el gobernador que le dijo, Salvador, no nos hagamos pendejos. Te tienes que sentar con estos hombres para poder gobernar y para poder ejercer algún tipo de poder. Y si no fuera suficiente las propias declaraciones que salieron de la boca del gobernador, el Centro Nacional de Inteligencia, comandado por el general Audomaro Martínez Zapata, le abrió una investigación a Rubén Rocha Moya por lo que el periódico Milenio describe nexos documentados con el crimen organizado. Y si no fuera poco, incluso esas 3 instancias, hay una cuarta instancia donde tienes a Jocelyn Hernández, una de las fundadoras de Morena, amiga personal de Andrés Manuel López Beltrán, grabada en video, hablando, porque, bueno, y muy importante el tema de Jocelyn. Jocelyn trabajaba como la mano derecha de Américo Villarreal En Sinaloa. en Sinaloa cuando Américo coordinaba la campaña de Rubén Rocha Porque Moya. además Jocelyn era la del bienestar en Era Sinaloa. la del bienestar en Sinaloa. Y ella, en una entrevista, da testimonio de que existió una reunión entre el Chapo Isidro, el líder de una de las facciones más Chapito importantes Isidro. del cártel de Sinaloa, con Rubén Rocha y con Américo Villarreal. Y que para esa reunión se habría pedido un jet a nombre de Américo Villarreal para hacerlos llegar a un rancho, que por cierto, en ese periodo de 2021, 4 veces
hay registros de vuelos a Culiacán o saliendo de Culiacán del avión que era propiedad nada más y nada menos que de Sergio Carmona, el rey del huachicol. Es decir, todos los caminos de los dineros se entrelazan en Morena. Se entrelazan en Morena, confirmado también por Héctor Melesio Cuen, ex Digo, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando dice días antes de ser asesinado en su podcast Cuentas Claras, dice, a ver, estaba presente en una reunión que tuve yo con Rubén Rocha Moya, el señor Ricardo Peralta Saucedo, donde yo le ofrecía mi apoyo al gobernador Rocha Moya y a partir de eso empezamos a ver carretadas de dinero que llegaban a favor de la campaña del ex candidato a la gubernatura de Sinaloa. Por cierto, Ricardo Peralta Saucedo, quien fue administrador general de aduanas y que puso en la aduana Reunosa al hermano de Sergio Carmona. A Julio Carmona. Pues fíjense, 2 páginas fueron suficientes, ¿no? Por parte de Ismael Mayo Zambada para tambalear esa versión oficial y también para obligar, pues no solamente al gobernador del estado de Sinaloa, sino al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a fijar un posicionamiento sobre este tema. Aquí parte de toda esta problemática y algo muy lamentable, pues es que se confirma este ambiente de impunidad, de violencia, de gobernanza criminal que tenemos en México y que por otra parte, dices, ¿cómo es posible que pues un personaje como el Mayo Zambada al día de hoy pues ostente tanto más credibilidad que el gobierno en turno? Imagínate. O sea, ¿a quién le crees más? O sea, ante el Vox Populi, ¿quién es en estos momentos una figura en cuanto a versiones se refiere más creíble, independientemente de la situación jurídica que vaya a suceder después? Pero a partir de este tema del paso del Mayo. Lo que dices tú es que la versión más socorrida por la gente es la versión del Mayo. Pues sí, las 2 páginas esas que salieron, que se manejaron el sábado oficialmente, porque lo hizo, tiene su director de comunicación y tiene su abogado que entonces presentó esto ante los medios. ¿Y cómo es posible que pues todo parece que indicar que el presidente ni siquiera estaba enterado de cómo se dio la captura? Gregorio, aquí lo curioso es que hay 3 versiones. La versión del presidente, a mí no me dijeron nada, no participamos, ni tampoco el ejército, ni la marina, ni nadie. Es decir, nos pasó de noche. La versión del embajador Ken Salazar, que dice, sí, tenemos plena colaboración, se informó, se dijo, pero como que deja entrever ahí que el gobierno le dijo, nomás a mí no me metas, qué bueno que me informas, pero no me metas. Sí, sí, sí. Y luego la versión, como tú dices, la del Mayo, que es la que por lo menos, si se la fuéramos a vender a Netflix o a Amazon Prime, sería la que más Pues llenaría es el la más espacio. coherente La hasta más este coherente. momento. Pero una cosa más, para mí políticamente más lamentable. ¿Qué necesidad tenía el presidente López Obrador de que en pleno momento de la Carta del Mayo haber ido a una gira programada a Sinaloa para que ese mismo día le lavara la cara al Mayo Zambada y a Rubén Rocha, diciendo que él confiaba en el gobernador y lo que es peor, obligar a la futura presidenta también a decir algo, a decir algo y a comprometerla. ¿Qué dices de eso, Rodrigo? Qué grave que el presidente haya tenido que haber orillado a Claudia Sheinbaum a comprometerse con un personaje que su propio gobierno a través del Centro Nacional de Inteligencia ha investigado, que es Rubén Rocha Moya. Pero también qué lamentable la declaración que da este jueves la ya presidenta electa Claudia Sheinbaum, decir, no va a haber guerra contra el narcotráfico. A ver, Claudia, estamos en la antesala de una guerra criminal entre la facción de los Chapitos y la facción del Mayito Flaco. Y a quien lo dude, que vea el más reciente artículo que se publica sobre el tema en The Wall Street Journal, donde una fuente del cártel le dice al periódico estadounidense, los Chapitos tienen acceso a un ejército de 5,000 sicarios. Y tanto los Chapitos, liderados por Iván Guzmán Salazar y por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del primer matrimonio, como los Mayitos, están reclutando y están acaparando armamento a escalas que no hemos visto y tememos que haya una guerra similar a la del 2008, que fue entre el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán. A ver, si la versión que se comenta esta del Mayo, la carta, se toma como absolutamente cierta, y a mí lo que me dicen es que para los hijos del Mayo, eso es lo que ellos, su papá está diciéndolo, eso fue lo que pasó, los hijos están indignados por una situación. Porque lo que se dice es que al llegar el Mayo, lo sometieron, le pusieron la capucha
y lo maltrataron Ujú. y terminó todo lleno de moretones, dolido, etcétera. Que es patente en la Y que fotografía. además, pero más allá, que quienes testificaron, no sé si es un guardia de los que pudo salir y ahorita está desaparecido, pero testificó que le decían por todas las fregaderas que nos has Ujú. hecho. Es decir, parecería ahí que el que estaba entregándolo, según el script, es los hijos del Chapo cobrándosela al tío Mayo Zambada. A ver, Ramón, hay ya antecedentes porque esto no empezó recientemente con la entrega de hace 2 semanas de Ismael El Mayo Zambada. En febrero, el asesinato del Cheyo Antrax, que era el jefe del Estado Mayor de la Seguridad de Ismael Zambada, y no solo eso, primo también de uno de los hijos de Ismael El Mayo Zambada. Y por otro lado, en noviembre, la detención también del famoso Nini, que era el jefe de seguridad de los Chapitos. ¿Y por qué en ese in-between de la detención del Nini y el asesinato del Cheyo Antrax hay un amplio operativo de la Marina, importante, de la Marina, no del Ejército, para catear un rancho que era propiedad de Ismael El Mayo Zambada? Es decir, esto ya se venía cocinando a través de filtraciones, tanto con los americanos como con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para entregar una cabeza, ya sea la de un Chapito o la de un Mayo. Bueno, recordemos que aquí lo dijimos, que había habido una reunión en la que algún miembro del gabinete de las áreas de Fuerzas Armadas habría dicho en la junta con el presidente, los americanos están pidiendo un gran capo Claro. o un gran político. Y fue cuando en ese momento el presidente, alguien le dijo al presidente, están geolocalizados el Mayo y el Mencho. Y el presidente dijo, no, mejor bajen de las listas. ¿A quién? A Mario Delgado, el presidente de Morena, que hoy, por cierto, va encaminado a ser el zar de la educación de este país. Conclusión, Gregorio. A ver, el tema Estados Unidos. Entonces, ¿qué información van a proporcionar los mencionados y los que ya estaban a disposición de las autoridades de Estados Unidos? Porque pues están en calidad o podrían llegar a tener esa categoría de testigo Están protegido. en eso ya. Entonces, bueno, toda la información que van a soltar, ¿eso qué implicaciones va a tener para el gobierno saliente y para el gobierno entrante? Esa es una. La otra, la reacomodos que tú mencionabas al principio. O sea, lo que se ve venir en cuanto a los reacomodos que se puedan dar entre los grupos de la delincuencia organizada, pues evidentemente puede ser una cuestión mucho, muy sangrienta, mucho, muy violenta que se puede llegar a presentar. Y no solamente en Sinaloa, eso también puede extenderse hacia otros estados de la República Sí, Mexicana, porque incluyendo el estado de habrá Nuevo León, otros ¿eh? cárteles como el de Jalisco Nueva Generación que querrán aprovechar lo que ellos consideran es un vacío, Claro. ¿verdad? Por Al no estar el supuesto. superjefe, si vamos por la plaza y vayan a querer dejar fuera al Mayito Flaco, a los dos hijos del Chapo y Claro. quedarse ya también como un solo cártel. Y lo que tú decías, Ramón, ¿qué va a suceder con el presidente López Obrador una semana después de que deje el cargo? Claro, a ver, no es casualidad, y ahí lo dejamos. Fecha puesta para la sentencia a Genaro García Luna, 9 de octubre. 8 días después de que Andrés Manuel ceda la banda. Y a partir de ahí se inicia judicialmente lo que yo llamo un cohete chino. Se va a ir en serie. García Luna, el Chapo, Guzmán, Ovidio, Mayo. el Chapito y finalmente el Mayo. 5 testimoniales en secuencia completa puestos sobre la mesa. ¿Qué no va a venir ahí? Yo creo que el presidente tiene que replantear consistentemente su séptimo año. No va a poder estar tranquilo en Palenque. Y bueno, el segundo tema es pues esto que le llamamos los encargos de López Obrador. ¿A quién los encargos? Pues a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, porque pues prácticamente la trae de llavero, paseándola por todo el país, obligándola a que asuma posiciones que quizá ella ni siquiera se ha sentado a discutirlas. Por ejemplo, déjame tocar dos elementos, y casi te diría que tres, que están ahorita en la mesa en los encargos. El presidente está empeñado en querer dejar al director de Pemex, Imagínate, a Octavio Romero. Romero. al paisano tabasqueño. Lo hizo evidente el pasado fin de semana cuando en un evento allá en el sur se aventó un speech el presidente hablando de lo hermoso que había hecho todo el proyecto Los el Bocas. señor, no, el Boca de Nali, no, que cómo había manejado Pemex,
el señor Octavio Romero. Y fue un panegírico casi diciéndole a Claudia, ve, no te pierdas a este personaje. No dejes de aprovechar todo lo que ha aprendido en ese sexenio. ¿Aprendido qué? Más endeudado Pemex, menos exploración, menos extracción, menos refinación, y lo que es todavía peor, ¿Por qué quiere el presidente que se quede Octavio Romero? Porque ya está hecho el camino para que el futuro dueño de Pemex tiene nombre y apellido, se llama Carlos Slim. Socio mayoritario, Ramón, porque el minoritario va a ser el señor José Miguel Bejos. Claro, no, sí, pues esos dos, ahí vamos para allá ahorita. ¿Qué es el elemento cambiante en esta situación? Es muy sencillo. Cuando Peña hizo la famosa reforma energética, era muy sencillo. Yo me asociaba contigo, Gregorio, tú eras el socio extranjero o nacional, Sí. yo era Pemex. Yo pongo la tierra y el petróleo, tú pones la inversión. Vamos a michas. Lo que salga, mita. Le llamaban contratos de utilidad compartida. Exactamente. Y esos contratos de utilidad compartida, si no salía nada, pues perdíamos los dos. Hoy no. El nuevo contrato de la quecha, el yacimiento, el campo ¿cómo de gas. viene? Viene muy claro. Explícalo, Rodrigo, cómo viene. Es un contrato de servicios petroleros, no un contrato de utilidad compartida. Es decir, las utilidades, en este caso del Grupo Carso, están completamente garantizadas por el tiempo y el servicio que están otorgando, Porque no hay riesgo. independientemente Yo nunca perdería. de que se produzca o no gas natural. Es decir, te dicen, a ver, yo te contrato a ti, Carlos Slim, con tus empresas, vas a hacer esto, yo te voy a pagar, te va a costar 100, te voy a dar 115 o 120 con tu utilidad. Si hay petróleo y hay gas, qué bueno, todo es mío de Pemex, pero si no hay, toda la pérdida es mía. A ver, ¿eso a quién le beneficia? Pero no vamos a centrarnos ahorita en eso. Esa cuestión es porque el presidente insiste en que Octavio Romero, que terminó siendo un desastre para Pemex, pero hay una cuestión todavía que es peor. Un encargo que le está dando el presidente a Claudia. Deja a Jesús Ramírez como vocero presidencial. Por eso habrá mañaneras. ¿Eh? Por eso habrá mañaneras. Entonces, a ver. ¿De qué estamos hablando? Te estoy dejando a Mario Delgado, te estoy dejando... A ver, ¿para qué hacemos la larga lista de media docena de personajes que si estos que estamos hablando se confirman, pues estaremos hablando de... Pues, quizá por eso Claudia le dijo, le habló del segundo piso de la cuarta transformación, Gregorio. A ver, ¿en qué momento Claudia Sheinbaum, ya presidenta electa de México, porque ayer jueves obtuvo la constancia de mayoría, se va a desmarcar del presidente López Obrador? O sea, toda esta gira que incluso va a terminar en Nuevo León, de hacer el 1-2, esa entrega-recepción del próximo gobierno, pues yo lo veo desde un punto de vista, en cuanto a imagen se refiere, pues más malo que bueno. O sea, habla más o menos bien de que se estén coordinando y que haya continuidad, porque aparte son del mismo partido, lo que tú quieras. Pero otra parte es como si López Obrador seguiría gobernando este país. O sea, como que la percepción, el mensaje que se quiere transmitir ahí va en ese sentido. O es lo que el presidente actual quisiera que la gente entendiera. Es mi idea. ¿Verdad? Pero ¿en qué momento Claudia Sheinbaum va a tomar la decisión de desmarcarse? Entonces, a lo mejor ahorita, pues sí, va a tener que someterse o va a tener que incluir o acatar esas imposiciones o recomendaciones que le está haciendo el actual presidente para conformar parte de su equipo de trabajo. Pero lo saludable sería que a la vuelta de un año decir, oigan, ya, ahora sí. Se me hace mucho un año. Ahora sí soy yo, exactamente, porque pueden pasar muchas cosas. Claro. Pero recordemos cómo comenzó López Obrador hace 5 años y meses. ¿En cuánto tiempo aquel gabinete que vimos, y eran otras circunstancias y era un cambio de régimen absolutamente, pero de una lista, de una primera fotografía que vimos de un gabinete legal y ampliado, cómo eso se transformó rápidamente por otros motivos? O sea, en este caso, yo lo que vería es de la foto que vamos a ver actual, en donde llegan todos los obradoristas, ¿no? Integrantes del actual gabinete de López Obrador, ¿en qué momento eso va a cambiar? O sea, y tiene que ser, pues, eso más pronto que tarde. Yo confío en que eso va a cambiar. O sea, que, claro, no se va a quedar así como que, bueno, ahorita, ok, llevamos la fiesta en paz, pero va a haber un momento en donde sí va a haber un cambio. Donde hay que ubicar la tensión natural que va a existir
entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum son en las posiciones que están controladas por personajes afines no solo al presidente López Obrador, sino a su hijo Andrés Manuel López Beltrán. Y vemos un ejemplo de lo que pasó esta semana con Alejandro Schwartz, que fue ya que el titular de la COFEPRIS, que ahora va a ser el titular de IMSS Bienestar. La cartera de IMSS Bienestar ha estado controlada históricamente por personajes afines a Andrés Manuel López Beltrán. Tan es así que el titular actual de apellido Alipi, pues es cercanísimo al hijo del presidente, estuvo antes en Pemex y en Pemex también se le relaciona con estos polémicos contratos de Baker Hughes. Por cierto, Baker Hughes, que un representante legal de la compañía, pues le presta la casa donde vivió el otro hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, la famosa Casa Gris de Houston. Eso en la parte de Pemex. Pero vemos también la parte de CFE, ahí hubo un pequeño cambio, al menos ya salió Manuel Bartlett y entra un personaje técnico. Hay un buen beneficio de la duda. Hay un buen beneficio de la duda, pero en el sector energético todavía te quedas pensando, ¿vas a poder hacer frente Calleja y Luz Helena González, que son, hasta en este momento no hay ninguna duda para decir que, bien, no hay ningún elemento para dudar de ellas, son personajes que hasta han demostrado ser íntegras, han demostrado ser competentes, pero van a poder frente a los grandes monopolistas, porque lo que está haciendo en los hechos López Obrador es entregar el sector energético al señor Slim y al señor José Miguel Bejos con estos contratos de servicios energéticos, tanto en CFE como en Pemex. Entonces yo diría, hay que analizar muy bien esas posiciones. Me amplío a 2 encargos más. El presidente quiere que Martí Batres acomode lugar. Así es. Esté en el gabinete. Que operó contra Claudia y contra Omar García Harfuch. Absolutamente. Claro. Fue el que tacleó a García Y fue la imposición para la jefatura de gobierno, ¿verdad? Así es, para el relevo. Y Martí Batres fue el que le llevó toda la campaña a Clara Brugada, y etcétera, etcétera. Lo que se habla, y a mí también me preocuparía mucho, tanto como lo que pasó ya con Mario Delgado, es que lo quieren mandar a Infonavit. Porque donde lo acomoda Claudia, que no sea una cosa política, porque sabe que el hombre es brillo y que donde lo coloque, pues va a hacer ruido. Claro. Y la otra, el asunto que no se ha anunciado, pues de la decisión del secretario de Defensa. Sí. Que ahí, pues, yo creo que de una u otra manera, todo lo que está incidiendo ahorita en el efecto, digamos así, el efecto Mayo-Zambada, va a terminar enviando desde Estados Unidos una sugerencia para decir, a ver. Si queremos llevar la peste en paz en el próximo gobierno y destetarnos de lo que nos ocurrió indebidamente en este gobierno, que fue anti-idea, anti cualquier cosa que fuera Estados Unidos, tenemos que sentarnos a platicar. Entonces tenemos al señor Martí Batres, tenemos al secretario de la Defensa, tenemos al jefe al vocero, que lo quieren también imponer. Y bueno, la última que digo y que pongo en la mesa es, hay rispidez entre el secretario de Hacienda, por supuesto, Ramírez de la O, con el presidente. Y lo que ha terminado por ocurrir, lo que conocen los que ven las acciones en el pasillo, es que Ramírez de la O, Rogelio, ya está despachando más tiempo con Claudia, como debería ser, que con el presidente. A ver, que fue el primero que nombró. 6 semanas, Rodrigo, 6 semanas que faltan para llegar al 1 de octubre. ¿Cómo iremos a llegar? Ramírez de la O es uno de los pocos personajes del actual gabinete cuyo futuro político y económico no depende del presidente. No. Tiene vida propia. Exactamente. Tiene credibilidad y vida propia a través de su firma de canal. Es un economista graduado de Cambridge. Todos conocemos sus amplias cartas credenciales. Y Ramírez de la O, de manera inadvertida, se va a convertir en uno de los personajes más importantes del sexenio. ¿Por qué? Porque el problema de Claudia es el problema de cómo arreglas el ajuste fiscal, que va a estar obligada a recortar entre 800,000 y 900,000 millones de pesos para llegar a las metas que la propia Secretaría de Hacienda ha puesto de déficit fiscal. Si estamos en un déficit fiscal cercano a los 7 puntos del PIB, pues los criterios generales de política económica te indican que tienes que bajarlo a 3 puntos del PIB, y eso implica bajar el gasto y desacelerar la economía en un momento en que ya estamos viendo una reducción significativa de consumo, de industria, de muchas cuestiones que van a impactarle políticamente a Claudia. Entonces, el que va a llevar esa batuta 100% es Rogelio Ramírez de la O. Pero en este momento el alfil que ejecuta ese programa se llama Juan Pablo de Botón. Y Juan Pablo de Botón es un personaje, volvemos a lo mismo, 100% Andrés Manuel López Beltrán.
No perdamos de vista que falta mes y medio para el cambio de gobierno, pero falta medio mes, 15 días para que lleguen los nuevos legisladores. Claro. Y ahí se Con viene... todo el famoso plan C. Con todo el famoso plan C y el tema de la reforma judicial, lo que hemos platicado, en donde toda esta cuestión, y hemos visto las protestas, ¿no?, de asociaciones de jueces y magistrados que están inconformes, ¿verdad?, con esta simulación que se ha venido dando de estos foros que se abrieron y demás para el tema de la reforma judicial. Entonces, ¿qué irá a suceder el 1 de septiembre o en ese último mes del mandato del presidente López Obrador? Creo que es algo de lo que no debemos de despegarnos en los próximos días. Que me llamó la atención, Ramón, una nota que hablaba, una nota, pero de esas de filtración, que hablaba de Cervantes, el titular del Consejo Coordinador Empresarial, donde él me mandaba un mensaje a los empresarios diciendo, a ver, tranquilos, Claudia se va a moderar, no va a meterlo en la elección de los jueces, no va a meter la desaparición de órganos autónomos. Yo creo que es un gran error subestimar lo que va a poner sobre la mesa Morena con el plan C los próximos días en comisiones. Aprendamos de la experiencia. Recordemos que, en buena voluntad, Alfonso Romo estuvo distribuyendo la especie de que no iba a pasar nada con el aeropuerto. Y fue el primer sorprendido cuando el presidente anunció en los primeros días de su gobierno que cancelaba Texcoco, y vimos la cara de Alfonso Romo en la conferencia, cómo se descuadró. Sí. Y pues aquí la cuestión es, la experiencia nos dice lo que dice. Yo sí creo en el fondo que Claudia Sheinbaum va a buscar un desmarque entre 3 y 6 meses. Depende de qué tanto salga lesionado de lo que venga después del 1 de octubre, López Obrador, con todos los casos que hay en Estados Unidos. Pues el miércoles en la noche en la Ciudad de México hubo una sorpresa en algún bar por ahí donde estaba el señor Javier Corral, exgobernador de Chihuahua. Exgobernador panista, hoy senador electo por Morena. Por Morena. O sea, que recordemos que Javier Corral, pues en el proceso de su sucesión, pues metió mucho la mano en su propio partido. Así es. Para defenestar a Maru Campos, la ahora gobernadora. Y esto no viene a ser otra cosa que demostrar aquella famosa frase de que el que a hierro mata, a hierro muere. Digo. Cuando Javier Corral fue gobernador, su política emblema fue combatir la corrupción de César Duarte, quien había sido su antecesor priista. Y como parte de este combate a la corrupción estaba la investigación de una causa denominada la nómina secreta, donde presuntamente el gobernador César Duarte pagaba a líderes sindicales, pagaba a líderes del Congreso, entre ellos quien era entonces la representante de mayoría en el Congreso de la oposición panista, que era la ahora gobernadora Maru Campos. Entonces, lo que está diciendo el oficialismo es, este proceso de detención contra Javier Corral, que ya se venía cocinando durante meses, no es más que una venganza política. Y dándole el beneficio de la duda, puede ser así, pero estamos cayendo ya en un vacío legal y en un vacío jurídico muy importante, porque en la medida en que no haya reciprocidad de cumplimiento de órdenes de aprehensión entre los diferentes estados, es decir, que una fiscalía de Chihuahua no pudiera cumplimentar órdenes de aprehensión en la Ciudad de México, y que los prófugos de la justicia de la Ciudad de México encuentren refugio en Chihuahua, nos está hablando de un problema jurídico mayúsculo. Y que volvemos a lo mismo. El problema de la justicia en este país no está en los tribunales, está en las fiscalías. Este es un caso más de cómo se utiliza una fiscalía de manera facciosa y de manera política. Y sería bueno que el presidente lo viera, porque el fiscal que hizo esa acción, pues fue el fiscal de la Ciudad de México. Por supuesto, el Ulises Lara. Pues de vaya espectáculo, ¿no? El que vimos en donde se da, cómo se apersona. A mí me llamó mucho la atención, pues Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pues para impedir la detención de Javier Corral. O sea, lo que se vio el miércoles por la noche, esas imágenes que se difundieron por televisión y que después llegaron por las redes sociales también, pues dan cuenta pues de algo que es evidentemente un caso de obstrucción de la justicia, que no está tipificado como tal, sino que es algo que es el incumplimiento del servicio público, ¿no? Lo que mencionaba Rodrigo. Entonces, ahí, ¿cómo se da esa actuación en donde ya hay una postura por parte de Ulises Lara, en donde deja entrever que pues el oficio, que no había... Que no les pidieron la colaboración y que, a ver, ya con el mismo oficio, de acuerdo, escuché opiniones hace algunas horas de abogados en donde dicen, a ver, si el oficio ya estaba, o sea, era nada más de que se cumplimentara esa orden de aprehensión. Pero bueno, hemos visto con esto que evidentemente pues aquí hay un trasfondo político muy importante en donde
pues momentáneamente, ¿no? Quedó este señor Javier Corral sin que se le cumplimentara la orden de A aprehensión. ver, históricamente Javier Corral siempre había sido un personaje pues emblemático, icónico de la lucha por la democracia, Sí. por el Sí, voto, sí, sí. por la limpieza electoral, etcétera. Algo le brincó ya siendo gobernador cuando no le cuadró que él no pudiera poner al candidato panista o la candidata panista que él quisiera para su sucesión. Así es. Y el PAN, de una u otra manera, Lo- pues él sintió, así lo ha dicho él a muchas personas, que no solamente lo brincó, lo ignoró y lo despreció y le puso a Maru Campos, quien históricamente, aunque fueran en ese momento del mismo partido, era una adversaria con la que disputaba el liderazgo Así es. político de Chihuahua. Y Maru, pues siendo una dama y teniendo tan buen rapport con la gente y demás, pues simplemente a pesar de que Corral trató, siendo gobernador, de nadar a contracorriente para impedir que llegara Maru Campos ya candidata. O sea, por eso Corral tuvo que brincar a Morena, Claro. porque como Corral, siendo todavía Gobernador gobernador panista, actuó contra la candidata del PAN y trató de que ganara cualquier otro menos Maru Campos. Y como bien decía ahorita Rodrigo, pues esto no es más que, y yo también lo comentaba al principio diciendo que a hierro mata, a hierro Una muere. revancha, ¿no? Tú te pusiste a hacer lo que hiciste con César Duarte y quisiste sacarme a mí de en medio, bueno, pues ahora me toca a mí decir que tengo elementos para poder llevarte a un juicio. Ahora, ¿qué va a suceder en el caso de Javier Corral? O sea, ¿hasta dónde va a proceder? ¿Qué tan graves son los delitos que se le imputan en este caso? Porque pues, se habla de peculados, se habla de corrupción durante su gobierno, siendo un personaje que a su vez él, bueno, castigó, pues buscó que se castigaran actos de corrupción de su antecesor César Duarte. O sea, eso a mí me queda un poco de El duda. presidente hoy en la mañana también salió a decir otra vez, es decir, este es un lío político entre ellos, como diciendo, minimizó el asunto, Claro. como diciendo, es una escaramuza entre los mismos. No, Claro. a ver, Corral hoy es morenista. O es morenista y no solo es morenista, es el principal asesor de política anticorrupción precisamente de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y por esa razón contó con tantos privilegios y por eso Ulises Lara llegó inmediatamente a protegerlo y a sacarlo en su camioneta escoltado por agentes Eso lo de la llevó él. Fiscalía Capitalina para evitar que fuera detenido. Pero Corral temió que le fuera a pasar lo mismo que le pasó a Alejandro Gutiérrez. Tú Así recordarás, es. Ramón, Pero este personaje el mano derecha de Manlio coahuilense. Fabio Beltrones, el coahuilense, en el marco de la Operación Zafiro, que Alejandro Gutiérrez fue detenido con la colaboración en ese entonces de la Policía Federal, entonces a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, que fue todo un escándalo Que era, adentro que del dicho sea gobierno de paso, Peña Nieto. era en ese momento el adversario político dentro del PRI Así de es, Manlio Fabio de Manlio Beltrones. Fabio Beltrones, por El supuesto. golpe era para Manlio Fabio. El golpe era para Manlio, se detiene a Alejandro Gutiérrez, pero el caso... Coneja. A la coneja, pero el caso nunca llega a una sentencia. Simplemente se le tenía detenido bajo la ahora polémica figura de prisión preventiva oficiosa. Por cierto, una figura que tanto el presidente López Obrador como Claudia Sheinbaum están a favor de mantener y de ampliar significativamente. Estamos viendo los toros en la barrera y no nos hincamos ante la tempestad. A eso voy. O sea, si finalmente va a proceder o va a avanzar el caso, o sea, la situación legal de Javier Corral tiende a ser ahora, pues digo, se le va a complicar, o sea, porque pues se acerca ya el momento en que asuma como senador, obviamente tendría fuero, ¿no? A partir del 1 de septiembre. La Fiscalía de Chihuahua la considera prófugo de la justicia. A ver, abiertamente. hoy la aquí Fiscalía lo que va a Anticorrupción lo terminar dijo, pasando, exactamente. Gregorio y Rodrigo, es muy simple. Pues va a pasar lo que en su momento hizo el Bronco con Rodrigo Medina. Así es. Vestirlo 1 hora, 2 horas ahí con un trajecito traje naranja, la foto. del penal. La ficha, la foto. La foto y decir, a ver, este hombre que tiene una ficha y una foto va a ser el anticorrupción de Claudia Sheinbaum. Esto es escarceo. Si esto escala a niveles de que haya sido una estrategia montada no únicamente por Maru Campos, sino que también esté involucrado el PAN Nacional para poder darle un llegue a Claudia, pues vamos a ver cuál va a ser la reacción de Morena. No, el problema para Maru es que en la antesala de que asuma el poder Claudia Sheinbaum y que asuma la casi mayoría calificada de Morena en ambas cámaras del Congreso, pues se está comprando una enemiga muy peligrosa. Pues, en la comenzando antesala. también. O sea, políticamente no se pensó bien esta operación. Así es. Pues bueno, estaremos viendo
¿Cuántas cosas se nos van a salir esta semana próxima? En este caso, se van a salir del corral. Otra vez, ya crisis recurrente con el señor gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien básicamente esta semana recibió pues un ¿Revés? un batazo político en su contra al desecharse todas las impugnaciones medrosas, falsas, que hizo su equipo de MC Sobre la elección. sobre la elección de Monterrey, en donde contendía su esposa, Mariana Rodríguez, la influencer neoleonesa, en donde pues 73 días estuvimos esperando que se dé este fallo, y era un fallo en el que de una manera u otra, pues prácticamente ya es la culminación de toda la larga lista, de toda la larga letanía, como decíamos anoche en el programa de Televisa con Gregorio en la mesa de Análisis. análisis. Hombre, ¿qué tiene Samuel que presumir hoy? No pudo sacar adelante con todo el poder del Estado, con todos los recursos del Estado, la elección de su esposa, que además era una cosa ya de sí misma cuestionable, pero bueno, ahí está. O sea, no la pudo ganar No la pudo el ganar. 2 de junio. Exactamente. Ya O lo sea, demás, pues ya no la ganó. El señor ahorita Ujú. no tiene ningún diálogo político con ningún elemento político Así que no es. sea MCista, y él es MC y ningunea a todos sus MCistas. Pero ni con el PRI, ni con el PAN, ni con ningún partido político, y por eso está como está el Congreso. No hay sistema judicial, digámoslo, sí hay, pero no hay un sistema judicial que esté equilibrado, porque pues el fiscal se está reiteradamente poniendo como interino, porque el señor Samuel veta y veta y veta lo que viene del Congreso. Es decir, el señor Samuel quiere para sí el Ejecutivo, no quiere que el Poder Legislativo opere y le bloquea todos sus decretos, ni los publica, y boicotea el Congreso porque no manda a los emesistas, tienen 3 meses de no acudir los diputados emesistas. Quiere el Poder Judicial para sí, y a eso hay que sumarle 2 años sin presupuesto, la crisis de seguridad Así es. en la cúspide, Nuevo León, que no tiene esos problemas a ese nivel, la crisis de movilidad con esas largas filas, porque el señor no tiene para pagarle dinero a los transportistas, el servicio, el asunto de la deuda histórica que tiene Nuevo León, que ya es la número 1 del país. Es decir, lo que nos prometió el señor Samuel García. Tesla no viene. Tesla, está en veremos, déjalo así, para que para que pueda dormir un ratito, Samuel, si no, le vas a quitar el sueño completo, Rodrigo, no se vale. Pero, pues nos dijo que íbamos a ser el estado número 1, sí, somos número 1 en deuda, número 1 en inmovilidad, número 1 en crisis hídrica, Inseguridad. número 1 en inseguridad, Calidad del aire. número 1 en mala calidad del aire, número 1 en ingobernabilidad. A ver, Gregorio, ¿qué gobernador tenemos? Comenzando por el principio de lo que mencionaba Ramón, el tema Monterrey, a mí la verdad me dejó, pues digo, con una buena impresión Sí, el Tribunal claro. Estatal Electoral, Sí. porque había magistrados que se les identificaba muy cercanos al gobernador o al Partido Movimiento Ciudadano. Yo creo que 2 de esos 3 magistrados salvaron el pellejo, ¿no? Claro. Y lo hicieron decentemente porque dijeron, aprobamos, pero Le decimos pusieron los 3 piedras. pero no suficientes para que cambiara la Exacto. elección. Pusieron 2, 3 piedras, pero al final del día no cambió el resultado. Y si no cambió el resultado de la elección, creo que eso también nos evitó un desgaste mayor, políticamente hablando, de irnos a una elección extraordinaria en Monterrey y demás. Aunque ven otra instancia, que esta instancia, si ya no la va a usar Adrián, porque ya le ratificaron el triunfo, bueno, sí dice MC y Mariana Rodríguez que la van a utilizar, que sentimos, y lo decíamos en la televisión el miércoles, que no va a prosperar. Sí, si no pasó en el tribunal estatal, Sí, menos si en el federal. Si fue unánime todo aquí, Pues no haría sentido también por la reputación de... Claro. Digo, aunque también de repente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de repente también podemos comete esperar. errores, ¿no? Pero vamos a pensar que ya esto ya no se movió y nos evitó el costo económico y el desgaste de irnos a una elección extraordinaria, que ya vivimos elecciones extraordinarias en Monterrey hace 6 años, ¿no? claro. Y no fue nada agradable ese procedimiento. En fin, entonces, ahora, respecto a los problemas,
retomo uno de los que menciona Ramón, nos duele muchísimo lo que está pasando por la cantidad de personas afectadas en cuanto al transporte público de pasajeros. O sea, no es justo lo que se está viviendo hoy en Nuevo León, que por más que se haya dicho que están llegando nuevos camiones, pues no están saliendo a circular. ¿Y por qué no están saliendo a circular? Porque ya no los operan empresas, sino están al servicio del gobierno por esa nueva modalidad que hay del pago por recorrido. Déjame aclarar ahí, porque yo he visto claramente, he platicado con los transportistas, Sí. que la gente entienda. A ver, el gobierno concesiona los camiones. los camiones. Así es. ¿Sí? En general, los nuevos y los viejos están sometidos a un paraguas que el gobierno lo maneja con un consorcio con la tarjeta feria. Esa tarjeta que cobra y el gobierno agarra el dinero. Supone que el gobierno le paga a cada transportista por kilómetro recorrido. Es decir, tiene que haber una rueda que gire para que el transportista reciba cada semana, cada quincena o de perdido cada mes el recurso para pagar combustible, choferes, reparaciones, refacciones, etcétera. Si ya no le paga el usuario al transportista, ahora le paga el gobierno por una modalidad de kilómetro recorrido. Entonces, dicho eso, sí. al tener ya rutas, por las nuevas, tienen de 4 a 6 meses que no les pagan. Y la mayoría están así igual, de 4, 3, 5, 6 meses. ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está pasando? Los transportes dicen, a ver, yo no puedo hacer más de lo que hago. Si un camión se me descompone, pues no lo tengo para arreglarlo. Pues no tengo para arreglarlo, lo dejo en el taller. O simple y sencillamente. Y se va reduciendo la flota. Los camiones de circulación. Para que no, la gente muy bueno, no, por supuesto. Entonces vemos en paradas de camión en el centro de Monterrey, en municipios metropolitanos, municipios periféricos, en San Pedro Garza García, ahí en el Mall del Valle o en Plaza Fiesta San Agustín. Oye, filas de personas 2 horas o más para subirse al camión, más el recorrido, que van los camiones mucho más saturados que antes. El fondo de este problema es que el gobernador Samuel García no tiene interlocución con el Congreso para aprobar un presupuesto. Entonces, hablemos de lo que sigue. ¿Por qué? Porque tienes a un gobernador que no puede tener ningún tipo de relación institucional con el Poder Legislativo, que es indiferente a la peor crisis de seguridad pública que tenemos al menos desde hace una década y que Nuevo León está en la antesala de una profunda guerra de cárteles que no se debe subestimar. Si tenemos también a un gobernador acusado de causas de corrupción profundas, donde el epicentro está en el despacho familiar, firma jurídica y fiscal, abogados. Como el agandalla y el terreno. Como el agandalla y el terreno. Entonces, ¿qué argumento hay para que Samuel García siga siendo el gobernador constitucional del estado de Nuevo León? Porque los problemas ahí están y la silla, al menos el poder, no se está implementando para resolver esos problemas. Y no se está implementando a tal grado que se ha neutralizado por completo el Congreso, no se aprueba ningún tipo de presupuesto, lo que significa que no se puede resolver ni la crisis de seguridad, ni la crisis de movilidad, ni la crisis del aire. Entonces, ¿qué sigue? El paso natural tiene que ser, sí o sí, un juicio político en contra del gobernador Samuel García, que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León ya empezó y ya promovió. ¿Cómo andarán las cosas ahí a nivel nacional? Porque pues también todo el tema para someter a un gobernador a un juicio político que lo lleve a una eventual sanción, incluyendo la destitución, pues ya en estos tiempos y desde en denantes tendría que validarse con el gobierno federal, ¿no? Lo que se huele por ahí es de que de una u otra manera, tanto en el bloque prianista del Congreso como en Morena, hay hartazgo por Samuel. Y que los grupos diferentes, políticamente hablando, ya están puestos de acuerdo para que no se pase, como decías ahorita en el caso de Monterrey y en el caso de Nuevo León. Si ahorita en agosto o en septiembre se viene el juicio, se viene la salida de Samuel, había que hacer una elección y es muy latoso. Entonces, vámonos a primera semana de octubre, los primeros días de octubre, ya se verá. Los 3 años, ¿no? Exactamente, ya habrán pasado los 3 años, ya no sé, ya hay un gobernador interino. Y lo que se menciona son 3 elementos, 3 personajes en la lista de espera o de propuestas. Primero, Waldo Fernández, que siendo el senador, bueno, sería un personaje que por haber ganado en posición junto con Judith Díaz el Senado de Nuevo León, morenista, pues podría corresponderle decir, oye, pásale 3 años. ¿Qué tiene de positivo Waldo? Que Waldo es un morenista, sí, porque hizo su trasiego político hacia ese partido, pero con la IP la lleva muy bien. Pero es un hombre que transita perfectamente con todos los miembros del sector privado
es muy condescendiente con la Y gente. tiene acceso a Claudia Sheinbaum. Exactamente, y a los personajes grandes de la Cuarta Transformación. Entonces, por eso este número 1. Número 2, Tatiana Cloutier, cercanísima con Claudia Sheinbaum, y que podría Claudia decir, bueno, yo apoyo y voy, apuesto. ¿Qué tiene Tatiana? Bueno, pues que Tatiana es Tatiana. Y Tatiana es menos política que lo que es un Waldo Fernández. Y ha surgido un tercer elemento por ahí. Cristina Díaz, la alcaldesa de Guadalupe, priista, Pero... con un hijo que tiene morenista, Exactamente. Tomás Montoya, que jugó por Morena y que se le ve como una priista enmorenizada. Entonces, sea porque hay un morenista empriizado y empanizado como Waldo, sea por una morenista expanista como Tatiana, o sea por una priista con hijo morenista, esos tres elementos ya están puestos en la mesa para decir, la mesa está servida para concluir el juicio político. Y la apuesta es que entre octubre y noviembre, seamos generosos, antes de Navidad, Santa Claus nos pueda regalar el que se lleve en el costal a Samuel al Polo Norte y por supuesto que la política vuelva a tener la acción que requiere un estado como Que Nuevo León. yo destaco de estos tres perfiles que comenta Ramón, los tres tienen una característica que es muy importante en el contexto político actual, que no son ni del grupo político de Samuel García, ni del grupo político de Adrián de la Garza y Francisco Así es. Cienfuegos. Y eso es importante porque va a ayudar mucho a bajar las tensiones y las animadversiones punto. que hay en el sistema político de Nuevo León. Buen punto. Tema Bueno, presupuestal, tiene que fluir el dinero también, ¿verdad? Es decir, se tienen que destrabar todo lo que, obstáculos que se han venido dando, provocados prácticamente todos por el propio gobernador o por la nula coordinación que ha Así habido es. entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y que eso finalmente pues viene a repercutir en muchos de los programas para el beneficio de la gente. Digo, ahí están también las obras de Alberto, ¿verdad? Claro. O sea, que esperemos que también se puedan reparar más pronto que tarde. Y ahí está la Huasteca Pues mira, incomunicada, y ahí está Santiago, también la sierra, ¿no? pues mira, Gregorio y Rodrigo, Samuel nos acostumbró a su famosa frase de un pito es un voto. Hoy, que se hace más tiempo del aeropuerto a San Pedro Que de que de la México. Ciudad de México a Monterrey, en Ya el no avión. digamos de San Pedro a Cumbres y a Escobedo y a Apodaca. Exactamente. A ver, hoy las personas que están criminalmente Sufriendo todos los días. consumiendo horas de descanso o de esparcimiento con la familia, esperando un camión que no les llega, hoy para Samuel, un pito es una mentada.